Buenos días, alumnos de física. Pues como veíamos en el video anterior, tenemos diferentes aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en la física. Y vamos a empezar a revisar a partir de este video ejemplos. ¿Okay? Y vamos a revisar que muchos parten de leyes. Este ejemplo, me parece ya lo anotamos en una clase anterior. Y solamente vamos a revisar la situación de que se parte de una ley y que la ecuación diferencial pues precisamente tiene un diferencial. En este caso tenemos una derivada de y con respecto a x y esto matemáticamente. Físicamente, en la mayoría de los casos tenemos una derivada con respecto al tiempo, es decir, que la variable diferenciales pues es el tiempo, y en este caso x es en este caso lo que vamos a estudiar, que es el desplazamiento, cómo se modifica el desplazamiento con respecto al tiempo. Sería aquí el punto a estudiar. Si nosotros, por ejemplo, vamos de aquí de Nogales, bueno, si pudiéramos salir, ¿verdad? Porque esta contingencia, pues de preferencia no hay que salir. Pero si nosotros fuéramos de aquí a Hermosillo, son 269 kilómetros de acuerdo a lo que marca la carretera. Por ejemplo, podremos llegar en 3 horas y dividimos entonces los 269 kilómetros entre 3 horas. Voy aquí a sacar la calculadora. $269 entre 3 horas. Entonces da un promedio de 89 kilómetros por hora. Casi 90 kilómetros por hora. Pero esto es física ideal. Es física clásica. En la vida real, pues si hay un tope, ya que hay topes ahí para Cibuta, hay que disminuir la velocidad. O por ejemplo, hay curvas, las curvas de Quijano, pues hay que disminuir la velocidad. O hay ciudades que se atraviesan como Imuris y Magdalena, también una pequeña partecita para llegar a la caseta. O bueno, inclusive si nos metemos a Magdalena para ir a Hermosillo, pues ahí sí hay muchísimas casas y semáforos. Pasamos por Santana, por parte de la carretera, la mitad de Santana, y hay que disminuir la velocidad, o que si pasamos al baño, que si pasamos por la caseta, y entonces la velocidad va variando, y tenemos desplazamientos diferentes en tiempos diferentes. Por eso se expresa por medio de una derivada, lo que es el desplazamiento lineal. Y cuando nosotros tenemos un resorte, pues tenemos que la velocidad es un desplazamiento lineal, pero la aceleración es la derivada de la velocidad. Y entonces aquí tenemos el modelado matemático de la aceleración. Y lo que quiero que anoten pues en su cuaderno en una primera instancia es que la mayoría de las ecuaciones diferenciales parten de una ley de Newton, ley de ley de Hooke, ley de Faraday, etcétera, etcétera. Se parten de leyes, desde como aquí tenemos
la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a masa por la aceleración. La aceleración, por ejemplo, si lo vemos como analogía con lo que acabo de decir de que hacemos en promedio 89 kilómetros por hora de Nogales a Hermosillo, pues la aceleración siempre sería la misma, pero en realidad esto no sucede. Y normalmente entonces ya en problemas que están profundamente analizados, lo que son los cambios de una variable con respecto a otra, se tiene que desarrollar por medio de una ecuación diferencial. ¿Okay? Y aquí está entonces el modelado matemático. Cuando nosotros tenemos en una ecuación una derivada, automáticamente se convierte en una ecuación diferencial. Y esta es la última parte que vamos a trabajar en esta física. Por un lado, entonces, es modelar matemáticamente por medio de una ecuación diferencial, y por el otro, encontrar un método de solución para desarrollar un resultado. Entonces estaremos revisando diferentes ejemplos, partiendo de una ley en la mayoría de los casos y solucionando por medio de una ecuación diferencial. Trataré de explicarlo más sencillo y práctico para asimilar ese conocimiento. Les vuelvo a repetir que las ecuaciones diferenciales es toda una materia completa, pero por supuesto confío en su capacidad de entender pues este tema en este nivel de universitario que lleva. Voy a continuar con un segundo ejemplo. La ley de Ohm, pues esto también tiene que ver con la física. La física pues estudia los esfuerzos que se aplican a una masa, la energía que se aplica a la hora de empujar una masa, pero por supuesto la corriente y el voltaje representan energía, en este caso eléctrica. El voltaje representa la amplitud de la energía y la corriente la intensidad de la energía. Entonces existe una ley que se llama ley de Ohm, que permite calcular tanto la corriente como el voltaje en un circuito, y de forma similar al ejemplo que veíamos de ir de Nogales a Hermosillo, pues también tenemos un ejemplo con resistencias, un circuito eléctrico, en donde nosotros sin aplicar ecuaciones diferenciales podemos encontrar la corriente, por ejemplo, de la primera malla o de la segunda malla, porque la corriente es constante en cada una de las resistencias, siempre y cuando el voltaje sea constante. Pero ¿qué sucede? Como vemos en este ejemplo número 3, cuando metemos otro elemento eléctrico a un circuito, que en este caso es un inductor, pues resulta que un inductor hace que la corriente varíe con respecto al tiempo. Y entonces tenemos que, si tenemos una inductancia 1, para encontrar su voltaje, sería la inductancia 1 por la derivada de la corriente en términos de tiempo con respecto al tiempo. Y la ley de Ohm dice que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. Para que por favor anoten esto en su cuaderno. Tenemos este circuito, un voltaje, una resistencia, un inductor y una corriente que circula a través de esta malla. Y la ley de Ohm entonces dice que el voltaje es igual a la resistencia por corriente. Pero fíjense, tenemos nuestra segunda ecuación diferencial. El voltaje va a ser igual a la suma
del voltaje en esta resistencia. En esta resistencia el voltaje es resistencia 1 por la corriente 1. Y en el inductor, como varía la corriente con respecto al tiempo, se representa por medio de una derivada. Es el valor de la inductancia por la derivada de la corriente en términos del tiempo con respecto al tiempo, y eso va a ser igual al voltaje total del circuito. Y observen cómo tenemos nuestro segundo ejemplo de una situación real planteada con una ecuación diferencial.